Hola, buenas tardes, Laura, Cristi, Esme. Muy buenas tardes tengan ustedes. Ya viene, se están conectando. Elizabeth, bienvenidas, Tardes, profe. bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy, martes, Tuesday. El día de ayer comenzamos a hablar del pasado, ¿verdad? Pero solamente utilizando el verbo to be, que es was y were. Estuve, estuvimos, estábamos, estuvieron, ¿verdad? Puro eran. Entonces estuvimos hablando sobre el verbo to be en pasado. Dijimos, ya no vamos a estar ya no vamos a estar en presente. Espera un momento, pues quiero ver si me puedo ver porque quiero verlos. Bueno, que me vean. Ok, entonces estuvimos hablando sobre el pasado del verbo to be y vamos a continuar viendo el uso del was y del were. Uso de was y were y nos ponemos nuestra pantalla. Ven el día de ayer mediante una breve, el día de ayer vimos mediante esta breve, ¿qué será? Pues nos estaba contando este niño, ¿verdad? Sobre lo que su abuelito le decía. Estuvimos viendo el uso del was, cuando usamos el was, cuando usamos el were, para luego ustedes contestaron unas breves que lo hicieron muy bien, unas breves comprehension question, preguntas de comprensión. Luego vimos describir los tiempos, ¿verdad? Estamos viendo el pasado, obviamente. Dijimos qué vamos a decir hoy, septiembre día primero, ayer, yesterday, August 31st, el día antier, perdón, antier, the day before yesterday, the day before yesterday, decimos antier. Vimos los last week, last month, last year and last Tuesday. Dijimos que aquí va a ser en la semana pasada, el mes pasado, el año pasado y el martes pasado o el lunes o el jueves, cualquier día. Pero decimos last para decir algo en pasado. Dijimos que excepción de la única que va a ser last night, no vamos a decir la noche pasada, sino vamos a decir anoche. Last night es anoche. Vimos el ago, el uso del ago. Dijimos que vamos a nombrar la cantidad de días. Aquí nos ponen solamente 2 días. Estos 2 días dice today y luego hay un día. 2 days ago, hace 2 días. 2 weeks ago, hace 2 semanas. 2 months ago, hace 2 meses. 2 years ago, hace 2 años. Entonces no se les olvide el ago, hace, el last, la semana pasada, mes pasado, año pasado, martes pasado y ayer, antier y así sucesivamente. Estuvieron contestando estas preguntas que lo hicieron súper bien. What day is today? Nos ubicamos el día de ayer en este 6. Dijimos today is Monday 6. What day was yesterday? Ayer, pues fue domingo 5. 5 días, a 6 días, hace 6 días, perdón. What day was 6 days ago? Vimos que era Wednesday first y así sucesivamente. ¿Qué día era? Antier, the day before yesterday, y vimos que si era 6, pues antier era 4. Entonces, lo estuvieron haciendo perfecto. Antes de esto, vamos a continuar vimos esto, nos pasamos a aquello, pero ahorita lo escuchamos. Vimos el verbo to be. Dice the past of be statements and question, there was and there were. Vimos there was, había, there were, habían. Habían en pasado de haber, ¿verdad? Es el verbo cero estar. Había, dijimos, habían. Entonces vimos el I, he and she. Dijimos que vamos a decir I was,
He was, she was. Yo era o yo estaba. Él era o él estaba o estuvo. Ella era o ella estaba. Porque sabemos que el verbo to be es ser o estar. Decimos con uno de ellos nada más. He was at school yesterday. Él estuvo en la escuela ayer. O he wasn't at school yesterday. Él no estuvo en la escuela ayer. Plurales. With you and they. You were at home. Tú estuviste en casa. O ustedes estuvieron en casa. They were at home. Ellos estuvieron en casa o ellos estaban. Del verbo ser o estar, estuvieron, estaban. They weren't at home. Ellos no estaban en casa. Vimos el there was que tenemos acá y el there were que dijimos que era hubo o había. Un concierto anoche, last night. Habían o hubieron dos películas el fin de semana pasado. Y vimos las preguntas, las information questions. No, perdón, sí, vimos cuando preguntamos con was y con where. Was y where. Was y were there, was there, perdón. Hubo un juego, un partido en el estadio. Habían estudiantes. Vimos las information questions, pero nos faltó ver esto, escuchar, perdón. Ayer, después de haber visto esto, después de haber visto today, yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last Tuesday, el mes pasado, la semana pasada, hace 2 días, nos faltó ver esto que después de la interacción seguía este comprehension listening. Vamos a escuchar y nos dice listen to the conversation about events. Then listen again and underline the correct day or month. Vamos a poner esta línea en el día correcto o mes y nos dice si hoy es domingo, if today is Sunday. El if quiere decir sí, si hoy es domingo. Entonces la fiesta fue, de acuerdo a lo que escuchemos, dice si hoy es domingo, entonces la fiesta fue el sábado, el viernes o el Thursday. Si nos dicen yesterday, pues fue el Saturday. Si nos dicen the day before yesterday, pues fue el viernes. Si nos dicen, si es domingo, hace 3 días, pues va a ser el Thursday, ¿verdad? Dice, si hoy es domingo, entonces la fiesta fue, de acuerdo a lo que escuchemos, vamos a subrayar. If this is January, si estamos en enero, entonces, sus cumpleaños fueron, vamos a escuchar a ver qué nos dicen cuándo fueron sus cumpleaños. Si hoy es viernes, entonces el partido fue y vamos a escuchar. Escuchamos, a ver qué les parece. Ahorita vayan anotando de acuerdo a lo que escuchen en la 1, en la 2 y en la 3, ¿cuál será? Page 89, exercise 6, listening comprehension. Listen to the conversations about events. Conversation 1. Uno. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Conversation 2. Vamos en la 2. When was your birthday? It was last month. Really? Mine was too. What day was yours? The 1st. What about yours? The 15th. Conversation 3. So when was your game? The day before yesterday. How was it? Great. There were a lot of people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Now listen Lo again and escuchamos circle the correct day nuevamente. or month. Otra vez. Conversation 1. Uno. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Conversation 2. Vamos en la 2. When was your birthday? It was last month. Really? Mine was too. What day was yours? The 1st. What about yours? The 15th. Conversation 3. 3. So when was your game? The day before yesterday. How was it? Great. There were a lot of people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Muy bien, le escuchamos 2 veces. Vamos a checar si lo tomaron o nos hace falta otro listening más. ¿Cómo se sienten? ¿Si están listos para contestar?
O nos falta escuchar una vez más. Sí, otra vez. Page 89, exercise 6, listening comprehension. Listen to the conversations about events. Conversation 1. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Conversation 2. When was your birthday? It was last month. Really? Mine was too. What day was yours? The 1st. What about yours? The 15th. Conversation 3. So when was your game? The day before yesterday. How was it? Great. There were a lot of people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Now listen again and circle the correct day or month. Conversation 1. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Conversation 2. When was your birthday? It was last month. Really? Mine was too. What day was yours? The 1st. What about yours? The 15th. Conversation 3. So when was your game? The day before yesterday. How was it? Great. There were a lot of people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Muy bien. De acuerdo a lo que escuchamos, according to the listening. According to the listening, Cristina, if today is Sunday, then the party was on. De acuerdo a lo que Cristina, No estoy muy segura, pues Saturday. que nos dice Saturday. No sé. Saturday. A ver, Esmeralda, la misma. ¿Usted qué escuchó? If today is Sunday, then the party was on. ¿Escuchó lo mismo? ¿O diferente? Ay, creo que yo escuché Thursday. Thursday, ok. Es que me sacaba de la clase, por eso no alcancé a escuchar bien. Ok. Usted misma, la 2. If this is January, then their birthdays were in. If this is January, then their birthdays were in. January. In January, ok. Vamos a ahorita escuchar a ver si es verdad. Y tenemos la última. Le pedimos a Elizabeth. If today is Friday, then the game was on Wednesday. Wednesday. Nos dice Wednesday. Vamos a escuchar. Entonces vean que aquí nos dicen, si hoy es domingo, entonces la fiesta fue el sábado. Tiene que haber dicho yesterday, ¿verdad? If this is January, then their birthdays were in January. Es el mismo January. Si estamos en enero, entonces sus cumpleaños fueron en enero. ¿Está correcto? ¿O qué escucharon? Y no puede ser enero y enero. Yo escuché que dice the last La- month year, o sea, el último mes del año, El último mes del año. diciembre. A ver. Porque aquí dice January. Ok, vamos a escuchar. Page 89, exercise 6, listening comprehension. Listen to the conversations about events. Conversation 1. How was the party last night? Last nice. night. Vean que nos dijo last night, anoche. How was the party? How was? ¿Cómo estuvo? How was the party last night? ¿Cómo estuvo la fiesta anoche? It was nice. Vean, last night, si es domingo, el Saturday. Bien, escuchamos. Page 89, exercise 6, listening comprehension. Listen to the conversations about events. Conversation 1. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Ok, vamos a escucharlo. Conversation 2. When was your birthday? It was last month. Really? Last Mine was too. month. What day was yours? The 1st. What about yours? The 15th. Vean las months. Conversation El mes 3. pasado.
So when was your Diciembre. game? The day before yesterday. The How was day it? before Great. There were a lot of yesterday. people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Okay, the day before yesterday. Now listen again Antier. and circle the Si es correct viernes, day or antier month. fue miércoles. Muy bien. Conversation 1. Nuevamente. How was the party last night? It was nice. Were there a lot of people? Yes, there were. Conversation 2. When was your birthday? It was last month. Really? Mine was too. What day was yours? The first. What about yours? The 15th. Vean, un cumpleaños fue the first y el otro el 15, pero el mes pasado. Conversation 3. So when was your game? The day before yesterday. How was it? Great. There were a lot of people there. That's terrific. Sorry I wasn't there too. Muy bien, dice. If today is Sunday, then the party was on Saturday, porque dice last night fue anoche. Sábado. If it is January, si esto es enero, entonces sus cumpleaños fueron en diciembre, porque dice last month. Last month, el mes pasado. Mes pasado, si es enero, el mes pasado fue diciembre. Dice que una cumplió el primero y el otro el 15, the first and the 15. Y aquí decía the day before yesterday. Si hoy es viernes, entonces el partido fue el Wednesday porque dice the day before yesterday. Muy bien. Muy bien. Entonces recuerden que ya vimos el was. Was it cloudy yesterday? Estaba nublado ayer. Estuvo nublado ayer. Yes, it was o no, it wasn't. Si se estuvo o no, no estuvo. Singular. Plural. Were you at the party last night? ¿Estuvieron en la fiesta anoche? Yes, we were. Si estuvimos. No, we weren't. No, no estuvimos. Was there. Ven que vimos el was there. Había. Hubo. Was there a game at the stadium? Hubo un partido en el estadio. Yes, there was. No, there wasn't. Sí, sí hubo o no, no, no hubo. Were there students at the meeting? Había estudiantes en el meeting, en la reunión. Yes, there were. No, there weren't. Acuérdense que plural es were there. Singular was there. Y cuando usamos las information questions, pues usamos where, when, who. Aquí queremos saber dónde fue la fiesta anoche. Where was the party last night? ¿Dónde fue? When was she in Italy? ¿Cuándo estuvo ella en Italia? Y así sucesivamente. Bien, pues tenemos esta conversación. Dice, tell someone about an event. Dile algo, dile a alguien sobre un evento. Vean, están estas personas dialogando. We have a woman and one more woman. We have two women talking about an event. Hablando sobre un evento. ¿Y qué le Page dice? 89. Vamos a escucharla. Now you A can ver tell qué someone about an dice. event. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. Where were you last night? What time? At about 8 o'clock. I was at home. Why? Because there was a great party at Celia's house. There was? Too bad I wasn't there. Bien. Vean cómo le pregunta, están platicando Terry and Ruth. Terry and Ruth. Where? Vean, ya vimos la information question. Where? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Sabemos que antes de you, pues va a ir where. Porque was es solo para I, he, she, and it. Where were you? Where were you? No confundan este where con WH. WH, ¿dónde? Al que no lleva, que es estabas, estuviste. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? Where were you last night? Where were you? Where were you? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? Where were you last night? Y dice, ¿cuándo? ¿A qué hora? At about 8, como a las 8. At about. Decimos at about 8. At about 8. I was at home. Dice, estaba. Yo estaba en casa o estuve. Estaba o estuve. I was at home. Why? Estaba en casa. ¿Por qué? There was a great party at the Pagan Museum. There was. Había
hubo. Vean, there was. Esto es haber. Hubo una fiesta en el Pike Museum. Dice hubo. There was. Too bad I wasn't there. Oh, qué mal que no estuve ahí. Es como que, qué mal me lo perdí. Too bad I wasn't there. Qué mal que no estuve allí, que no estaba. Pues no fue. Entonces ven cómo preguntamos. Están hablando, platicando sobre este evento que es una fiesta. Hubo una fiesta, a great party, at the Pike Museum, en el Museo Pike. Entonces vean cómo preguntamos dónde estabas. Where were you? Where were you? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? Where were you last night? Si le cambiamos el sujeto por she, diría where was. Aquí ya no sería where, sería where was she. ¿Dónde estuvo ella anoche? Recuerden que el where es para you, para they, para we, pero aquí están usando you. Where were you? Where were you? ¿Dónde estabas anoche? When? At about. El at about es como a las 8. ¿Ok? At about 8. At about 8. I was. Vean, ahora usamos el was porque usamos I. Estaba en casa. ¿Por qué? There was. Recuerden que el there is en presente es I, pero en presente. En pasado va a ser hubo. There was a great party at the Pike Museum. ¿Ok? Y pues vamos a continuar. Vean que nos dicen. Answer the following questions. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Answer the following questions. First in the negative. Primero en negación. Then make an affirmative sentence. Luego haga una oración afirmativa. Vamos a contestar estas preguntas. Vean, aquí tenemos la primera pregunta. Es un ejemplo. Dice, conteste las siguientes preguntas. Answer, answer, no decimos la W. Answer, answer the following questions. Aquí es questions. Conteste las siguientes preguntas. First, in the negative. Primero vamos a negar. Luego, make an affirmative sentence. Vean, ejemplo. Example. Example, was José Argentinian? Was José Argentinian? ¿Qué dijimos que era el was? ¿Qué nos preguntan aquí? Estaba, Era, Era. Puede estaba, ser o estar. Podemos decir estaba José Argentino. Era José Argentino. Recuerden que se utiliza de dos formas dependiendo de lo que hablemos. Aquí dice era José Argentino. Was José Argentinian. Si era argentino, vamos a decir, vean, es un ejemplo. O wasn't Argentinian. No, he wasn't Argentinian. No, él no era argentino. Y ahora afirmamos porque nos dice primero en negación, luego haga una oración afirmativa. He was Mexican. Él era mexicano. Entonces ven que aquí es era José Argentino. No va a ser depende de lo que hablemos, sabemos que podemos utilizar was, ya sea con el verbo ser, era. Estar, podemos decir he was, él estaba, ahí sí usamos estaba, pero aquí es era José Argentino. No, he wasn't Argentinian. No, no era argentino. He was Mexican, ¿ok? Aquí nos dice first in the negative, then affirmative. Primero negación y luego afirmación. Pero tenemos ahora uno más. Y nos dice, was Michael Jackson a mechanic? Was Michael Jackson? ¿Conocieron o han escuchado hablar de Michael Jackson? Entonces le preguntamos a Esmeralda, was Michael Jackson a mechanic? Esmeralda, was Michael Jackson a mechanic?
No, he was. No, decimos no, he wasn't. Was es para afirmar, wasn't para negar. Otra vez, was Michael Jackson a mechanic? No, he wasn't. Wasn't, ok. No, he Wasn't. no, he wasn't. ¿Qué más? He wasn't a mechanic. No, no era mecánico. No, he wasn't a mechanic. Ahora díganos qué era. No, he wasn't. Ya lo dijimos. No, he wasn't a mechanic. Ahora díganos qué era. Ya está llegando la afirmación. No sé. No, ¿cómo? No, she wasn't singer. No, nuevamente, es que no podemos negar dos veces. Nos dice primero en negación. Siempre hay que ver el ejemplo, porque si no vemos el ejemplo, si ya vimos el ejemplo, obviamente, pues, ¿cómo será? Ya nos dijo usted. Was Michael Jackson a mechanic? ¿Verdad? Was Michael Jackson a mechanic? Ahí lo borré. Was Michael Jackson a mechanic? Ya nos dijo usted, no, he wasn't. No, he was. No, es que la negación es wasn't. 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 Wasn't quiere decir no, él no era. Él no era. Si me dice no, he was, va a decir no, él era. Pero es no era mecánico. No, he wasn't a mechanic. ¿Ok? Pero ahora háganos la afirmación porque nos dice primero hay que afirmar y luego a negar. Ya nos negó que no era mecánico. ¿Cómo nos dice lo que era? He was ¿Ah? singer. A singer. Se les está olvidando el A singer. accent. Ok, decimos, was Michael Jackson a mechanic? Dice, no, he wasn't. No se les olvide negar dos veces. No, he wasn't a mechanic. Mechanic. Y luego nos dice que afirmemos. He was a singer. Era cantante. Ok. He was a singer. Ok, muy bien. Continuamos con la 2 y nos preguntan. Were Cedillo and Peña Nieto presidents of Brazil? Si eran, si eran o fueron Cedillo y Peña Nieto presidentes de Brasil, Cristina. No, they weren't. Dicen no. No, Sí. they No. They weren't. weren't. Ajá. Dicen, Y se le puede poner presidents of Brazil. ok, no, they weren't. Oh, they weren't presidents of Brazil. Así lo vamos a dejar para no escribir tanto. No, they weren't. Ahora díganos qué eran. They. They weren't. No, otra vez. They were. They were. Eran. They were presidents of Mexico. México. Aquí va a ser México, no México. México. Ok, México. Presidents of Mexico. Were Cedillo and Peña Nieto presidents of Brazil? ¿Eran o fueron Cedillo y Peña Nieto presidentes de Brasil? Dice, no, they weren't. O no, they weren't presidents of Brazil. Voy a poner puntos para saber que ya no escribir todo. No, they weren't presidents of Brazil. They were presidents of Mexico. Ellos eran o fueron, porque deban ser, ellos fueron o ellos eran presidentes de México. Presidents of Mexico. Muy bien. Laura, todos conocemos la película Titanic y aquí nos preguntan que si was Titanic a bad movie, fue o era, fue el Titanic una película mala, was Titanic a bad movie. No, he wants No, no decimos he porque Titanic no era un hombre. persona. No es, ajá. ¿No? No wants.
No, pero ¿cómo vamos a sustituir la película? Cuando hablamos de cosas, no usamos, aquí usamos he porque hablamos de José José, aquí usamos he porque hablamos de Michael Jackson, aquí usamos they porque hablamos de Cedillo y Peña Nieto, aquí hablamos del Titanic, de la película. ¿Cómo vamos a poner? ¿Qué sujeto vamos a utilizar? Estamos hablando de Titanic. Was Titanic a bad movie? ¿Qué vamos a utilizar, Laura, cuando hablamos de cosas? ¿Qué sujeto lo sustituye? Ya lo vimos en el 1. Si no aprendemos a utilizar los sujetos, vamos a tener problemas, porque por eso desde el 1 estuvimos sustituyendo cuando hablamos de otras cosas, ¿cómo se sustituye? A ver, Elizabeth, ¿was Titanic a bad movie? No, it wasn't. It. Vamos a sustituir Titanic por it. No, it wasn't bad movie. Dice, no, no era o no fue una película mala. ¿Cómo lo hacemos en afirmación? Recuerda, It was a it good movie. was a good movie. Ok, si Laura ya se fijó, recuerde, ya lo vimos en el 1, y cuando hablamos de personas como de José José, que es un hombre, decimos he, Michael Jackson he, Cedillo y Peña Nieto ellos. Aquí hablamos del Titanic it. No se te olvide, porque eso ya lo vimos y debemos de saber sustituir. A ver, Laura, a ver si aprendimos. Dice, were your parents? Eran tus papás o estuvieron tus papás. Aquí sí, estuvieron o estaban. Were your parents in a party yesterday? Aquí se están hablando de los papás que se estuvieron en la fiesta ayer. Laura, were your parents in a party yesterday? ¿Estuvieron sus papás en una fiesta ayer? No, they weren't. No, they weren't. Dice, no, no estuvieron. No, they weren't. They were. Hasta la E. No, they weren't in a party yesterday. Estamos completando para aprender más. No, they were in a party yesterday. Ahora Y en positivo sería usted inventa. they weren't. They were. Dice, estuvieron. Invéntese dónde estuvieron. They were at home, por ejemplo. Estuvieron en casa, por ejemplo. They were at home. Ok. Ahí le inventamos. No, they weren't. They were at home. Dice, estuvieron o estaban en casa. Bien, nos queda una más y nos dice, was your teacher in United States last month? Vean, nos preguntan, ¿estuvo o estaba tu maestro en Estados Unidos el mes pasado? ¿Estuvo tu maestro o maestra? Puede ser alguna maestra de otra escuela, no sé. Was your teacher in United States last month? Y le pedimos a Esmeralda que nos conteste. Was your teacher in United States last month? ¿Cómo respondemos? Negación. Was your teacher in United States last month? A ver, no está porque el tiempo... Profe, si es teacher es hombre o mujer, o sea, o es Quien sea, he o es quien she. sea, hombre o mujer. Was your teacher in United States last month? Teacher se les dice a ambos. Ah, entonces sería no he wants. Ahí. A ver, otra vez. Was your teacher in United States last month? No he wants. No, he wasn't, porque once es otra cosa. Recuerde que once quiere decir querer. Es wasn't. Once es otro, es un verbo. Si usted nos dice no, he wants, vea, wants, esto es no, él quiere. Entonces, esto es otra cosa muy diferente. Wasn't. Wasn't. ¿Ok? No, he wasn't. Díganos dónde estuvo su maestro o maestra. No, no es. No, no he wants it.
in USA. Okay, he wasn't. Was. Wasn't. Okay, wasn't. Wasn't. No, he wasn't. Okay. In USA. Ahora afirmación. ¿Por qué nos va a cortar? He was. He was. ¿Dónde? Imaginen rápido, si no estuvo en Estados Unidos, ¿dónde estuvo? Brasil. He was in Brazil. Ok. Vean que nos va a cortar, dejen de una vez nos salimos porque nos queda un minuto para volver a conectarnos porque luego de repente nos deja hablando y no sabemos, pues no, ¿verdad? No sabemos ni qué porque nos deja. Dejen de una vez, yo lo corto y entramos nuevamente, rápidamente, ¿ok? Ahorita los veo.